química pura con la verdad y la honestidad en la familia. Es lo que vamos a empezar a intentar pensar juntos ahora, ¿no? Realmente también a ellos podemos decirles de todo. Por ejemplo, a tu suegra, si no te cae, ¿se lo dices? Digo, siendo sincera. Esa risa ha sido... O tú, Sofía. Ha sido muy honesta. Me vendí. No. Digamos, ¿Se puede eso? Es una situación No, eso sí común. es difícil, ¿no? O sea, ya hay que ser muy caradura, creo, para decirle a tu suegra, no me caes, ¿no? Sí, no, es muy fuerte. Las consecuencias de eso son eternas. Eternas. Claro. Y aparte, claro, es como meterte ya en un rollo muy grande, que claro, que va a ser durante toda la vida, Y ¿no? la persona que lo hace, ¿qué cosa diría? Bueno, tengo un conflicto eterno, pero fui honesto. Me he ganado un lugarcito en el cielo. Es un poco... Sí, es un poco jalado de los pelos, la verdad que... Sí, No tengo suegra, no tengo... ¿Cuántas suegras has perdido en el camino? No sé, pero es que también depende, imagino yo, depende del tipo de suegra que tengas, ¿no? No, O pues sea, suponiendo que es difícil. que la dices, pero situación. obviamente se lo tienes que decir. Si tienes una suegra... Pero es que si tienes una suegra que es, con el perdón de la palabra, que es ladilla, que está metiéndose, porque hay suegras así, que se meten La mayoría, incesantemente en tu relación y ya te desespera. Hay un punto de decirle, señor, usted no tiene una vida. Déjeme hacer la vida con su hija en este momento, ¿no? Pero O sea, esa es la verdad. sí, la verdad es que me fastidia, señor. Obvio. Por eso yo le estoy Pero diciendo... mira, ves que es importante. Ustedes son periodistas y creen a veces los periodistas que dicen la verdad, pero No, siempre no, es la interpretación de la verdad. Los Porque una cosa periodistas es decir... opinamos, no decimos la verdad. Ok, ¿los qué? Opinamos, no decimos la verdad. Ok, la opinión no es la verdad. Claro, la opinión es la Entonces, verdad. tú estás dando una opinión con respecto a tu suegra. Pero es muy diferente que tú hables de tu sentimiento y ver cómo se lo dice para decir cómo te puede afectar tal o cual cosa. Y otra cosa es creer que dice la verdad categorizando a la otra persona. Oye tú, ¿acaso no tienes una vida? ¿Por qué eres tan metiche? ¿Por qué eres tan...? Claro, ahí quizás tienes razón en la forma en cómo se dice. Pero Es que la forma... Claro, la forma hace mucho. No es un pequeño detalle. La forma es el mensaje, dicen Sobre todo si es algunos. que es suegra. Pero qué dices y qué no dices y qué tanto eso es verdad, también depende de qué palabras eliges. Claro, lo que yo siempre digo es hasta qué punto afecta, y ahora si vamos a entrar al tema precisamente de la familia, ¿no? Si hablamos de un problema familiar, por ejemplo, hace falta discutirlo entre la familia, yo pienso siempre y cuando afecte directamente a todos los miembros de la familia, ok, vale la pena, tenemos que conversarlo y tenemos que decirlo y tenemos que ser sinceros. Ya, imagínate que entre hermanos se surge esta difícil situación, a la mamá la desahucia el médico, la mitad de los hermanos no quiere decirle porque la mujer está lo más contenta y que el año que le queda esté distraída y los otros, bueno, tú de repente dirías, no, ella tiene derecho a saberlo, que lo sepa. Depende de la madre que tengas. Yo pienso que con mi mamá, ella sí le gustaría que se lo dijese. Y creo Pero que entonces ahí sí consideras creo que le qué es lo molesta, que el otro quiere escuchar. creo que le molestaría más, de repente, porque obviamente una enfermedad ya va a llegar un momento en que un mes antes ya se va a volver como que demasiado crítica y ella misma se va a dar cuenta de que el cuerpo se le va apagando. Entonces, es como decir, yo me lo imagino tipo película diciendo, ¿y ustedes hace cuánto que lo saben? ¿No? Entonces, de repente, volvemos a lo que estábamos discutiendo al inicio, que depende de cómo sea la otra persona. Si sabes que le va a afectar, ok, en el caso de mi mamá, yo pienso que se lo diría y lo tomaría... Pero sí tomarías en cuenta cómo le va a afectar al otro. Creo que sí, pero como te digo, debe resultar muy incómodo, por más de que sea tu mamá y lo hagas por su bien, vivir con esa incomodidad de saber la verdad y no podérsela decir. Pero ¿no? entonces finalmente siempre estás pensando en tu comodidad o incomodidad. Pero es no que necesariamente en función de la otra persona. Puede sonar muy egoísta, pero también me parece que es muy egoísta de repente por parte de la otra persona solamente estar pensando en lo que va a pensar el otro. ¿Cómo se lo voy a decir simplemente porque le va a afectar al otro? ¿Cómo se lo voy a decir simplemente porque... Por de el repente cuidado al va a otro. tener un... Claro, siempre prestándole el cuidado al otro tampoco, ¿eh? Porque una cosa es mentir y otra cosa es callar. ¿Y no creen que un vínculo se sostiene entre las cosas que tienes que decir porque si no eso va a ser difícil y las cosas que tienes que callar también para cuidar un poco la relación? ¿O creen que podría funcionar una relación donde todo lo dices? No, por eso digo, o sea, uno en tanto sea honesto, o sea, uno es honesto, puede ser honesto, pero también hay cosas que... Yo sí creo que hay cosas que tienes que tenerlas tú, porque
No sé, o sea... ¿Y eso no te vuelve deshonesta? No te vuelve deshonesto. Eso es como tener tus pequeños secretos porque también necesitas algo para ti como persona, ¿no? Y no... Yo sí creo que mi pareja... No le estoy mintiendo, ¿ah? No tiene que saber todo lo que me pasa por la cabeza. O sea, sí, obviamente va a saber cómo soy, o mi familia, ¿no? Cómo soy. Partiendo de una premisa, Sofía, que todo lo que pasa por tu cabeza ni siquiera lo sabes tú. Exacto. O sea, uno no es tan claro como decir, esto es lo que sé, esto lo voy a decir, esto es lo que sé, media hora después, no era esto. Un año después me doy cuenta que no era así. Entonces tiene tantos matices, ¿qué es lo que dices? Exacto. Porque uno... No, perdón. Sí, sí. No, hable, por favor. No, pero uno va cambiando. Uno va cambiando, tiene ciertos matices, exacto. Entonces, sí, yo siento que hay cosas que uno se las tiene que guardar para uno mismo. Es como tener tus propios pequeños secretos, ¿no? Pero Tu cajoncito es como si secreto. hubiera dificultad en distinguir tino de hipocresía, ¿no? O sea, de ser falso. Y no necesariamente implica ser falso. ¿Tú estabas por decir algo, yo? Sí, ahora que comentaban de los cambios en la mente, lo que opinas ahorita puedes cambiar en un año. Si uno lo piensa ya como en términos más extremos, la honestidad completa o total sería un caos en el mundo, realmente. Si no tenemos ese matiz, un poco de grises, de qué decir, qué no decir. Porque pueden haber muchas cosas que me molestan de otras personas, de mi familia, de mi pareja, en el trabajo, pero que me las tengo que callar. Porque si las digo todo el día, pues se hace un caos el mundo. Igualmente yo no quisiera que alguien me diga todas mis verdades, ahora que hablamos de mis verdades, todo el día, ¿no? Claro, todo el tiempo, ¿no? Sí, es que son tus verdades, como dijimos en el primer bloque, ¿no? Porque son percepciones. Porque creo que hay una gran diferencia entre hechos que han sucedido, que pueden ser descubiertos y que es bueno mencionarlos, porque qué sé yo. Y otra cosa es tu mundo interno, donde te ocurren cosas, donde también te pueden suceder cosas que necesitas decirlas, porque crees que también puede contribuir o porque te lo vas a atracar porque te va a hacer daño. Pero otra cosa es, todo lo que pasa, lo digo. Claro, o en todo caso, si sientes que de repente algo te molesta de la otra persona. Y bueno, ¿qué hago? ¿Se lo digo o no lo digo? ¿Soy honesta o no soy honesto? Pero es como, si a esa persona yo sé que le va a caer mal, tampoco, o sea, tengo que saber, ¿no? Tengo que saber qué le pasa a la otra persona. O sea, yo no puedo andar tampoco diciéndole a todo el mundo lo que se me pasa por la cabeza. ¿no? O sea, ¿cómo y por vas a eso sentirte? vas a aguantar lo que a ti te molesta. O en todo caso decirlo como una crítica constructiva. O sea, si ya algo te molesta demasiado, decírselo, no sé, pues a mi mamá, no sé, me invento. Mira, mamá, a mí me molesta que seas así en tal situación, pero decírselo como una crítica constructiva, decirle, mira, creo que esto lo podríamos mejorar, esto podría ser así, porque a mí no me gusta que sea así, y lo conversas y lo hablas, y no se lo estás diciendo de una manera, ¿no?, hiriente, y la otra persona se lo toma mal, y la otra persona también, y viceversa, hay una comunicación. Pero Gino menciona, tenemos que aguantarnos. Claro, o sea, si hay cosas que tú aguantas y te hacen daño, es una cosa. Pero si hay cosas que puedes aguantar y puedes manejar, es decir, puede existir vínculo con la familia o en el trabajo, donde hay cero capacidad de aguantar, de contener. Pero eso es precisamente lo que decía, es decir, sobre todo hablando de en familia, ¿no? Si es un problema que obviamente va a afectar al entorno, al círculo familiar, obviamente lo tienes que decir y tienes que, qué sé yo, debatirlo entre la misma familia. De repente se descubrió que uno de los hijos es narco, qué sé yo, puede afectar, pues, en términos legales, en términos de lo que quieras. Es algo que tienes que discutir. Pero de repente hablan de que un hijo es homosexual o qué sé yo. A nadie le interesa con quién se acuesta, no hay necesidad de que eso se vuelva en un debate familiar. No, entonces, siempre y cuando el problema afecte directamente al resto de la familia, es necesario hablarlo. Si afecta indirectamente, porque de repente, como decía, la opción sexual puede fastidiarle al tío, pero a ti te da más igual con quién se acuesta o se deja Pero ¿y qué acostar? pasa si tu tío considera que su opinión es importante y que él quiere ser honesto con tu hermano? Se le escucha, se le respeta, pero no por eso se acata, o no por eso se acepta. Ahora, eso sí, tenemos que todos opinen, todos tenemos derecho a opinar, pero eso no tiene por qué influir al fin y al cabo en la decisión que tome uno, si es que el problema lo afecta indirectamente. Pero todos tenemos el derecho a opinar en general, ¿o estás hablando de la familia? Todos tenemos el derecho a opinar. Porque eso es bien gracioso, porque ahora estamos, sobre todo en estos tiempos, donde todo el mundo cree que tiene el derecho y de pronto dices una opinión que nadie te ha preguntado. No, yo pienso que tienes derecho a opinar, pero siempre y cuando conozca el tema. Hay gente que se le ocurre opinar porque no sabe decir, yo primera vez que te veo y te digo, a mí me parece que tú eres infiel y no te conozco, ¿no? Pero es muy difícil si es que de repente vivimos en un entorno de amigos y de repente tu pareja es mi amiga,
Entonces, obviamente, yo veo lo que le haces, estoy en todo mi derecho de opinar. ¿Qué tan fácil es ser honesto con uno mismo? ¿O qué tan difícil? ¿Qué implica Creo ser que honesto con uno mismo? es lo más difícil, de todas las relaciones, ser honesto con uno mismo es lo más difícil. ¿Por qué? Porque siempre estamos enfocados en decirle las cosas a los demás, ¿no? A otras personas lo que me molesta de ti, de ti, de ti. Pero ¿qué me molesta a mí de mí mismo? ¿O qué puedo cambiar yo que le molesta a los demás? Siempre es como la última estación a la que llegamos cuando se trata de ser honestos. Siempre nos vendemos una idea muy bonita de nosotros mismos, ¿no? De hecho. Ajá. Creo que primero tenemos que analizarnos a nosotros mismos, ver nuestros defectos, nuestras virtudes y en base a eso ya, ¿no? Tratar de ¿Y alguna tú crees forma... que esa revisión es frecuente? Sí, en mi caso sí. En tu caso sí. Sí, ¿Y en la mayoría de gente? Creo que no. No No, la tanto. gente no suele No se ser detiene a mirarse. Por ejemplo, descubrir que en este acto de honestidad, que tu honestidad es una agresión, muchas veces, por ejemplo, y uno no lo quiere reconocer. Y decir, pucha, si lo veo, sin darme cuenta, siempre es una manera de agredir al otro, inconscientemente. Y de pronto lo descubres, mi querido Gino. No, pero es que puede sonar como un cliché, pero es que de verdad, si uno no se quiere a uno mismo, no puedes esperar querer al resto. Si tú no te aceptas a ti mismo, no puedes esperar aceptar o tolerar al otro. Pero Si no para eres tú honesto aceptarte contigo tienes que mismo, conocerte. Claro, pero era interesante lo que decía Sofía al inicio, de que uno nunca se termina de conocer, pero mientras vas aprendiendo te vas mostrando lo que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, no lo sé, al menos, pero así me Claro, no, te lo digo porque a veces pasa que pasan los años y uno se da cuenta que todas las veces que uno dijo eso, uno pensaba que lo estaba diciendo por honestidad y en realidad era una forma inconsciente de agredir al otro. O sea, que detrás de las palabras se esconde un montón de emociones o de acciones que no son tan fáciles de ver. Entonces el camino de la honestidad es por capas, ¿no? Qué vida más triste el tratar de mostrarte como un ogro simplemente para fregarle la vida al otro. Los seres humanos somos mucho más complejos y siempre hay muchas capas detrás, ¿no? De las buenas intenciones hay demonios detrás que están hablando. ¿Sí o no? Sí. Bueno, creo que ya así. Bueno, tengo que ser honesto con ustedes. Ha sido muy interesante el programa. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y vamos con la última parte del programa. Parece un tema obvio, ¿no? Ay, hay que ser honesto, hay que decir la verdad, pero finalmente te confronta un montón porque vas a poner en juego el vínculo si no lo haces continuo. Como hemos visto en el claro ejemplo de Gino, que bueno, a él le parece más importante. Yo creo que es un tema de principios, o sea, ¿qué es lo que valoras más? Y él tiene como escala 1, la verdad, y después otras cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que no se trata, yo he estado ahí hablando como si, no es que uno esté defendiendo la deshonestidad, no. Sino que detrás de la palabra honestidad hay muchos niveles y uno tiene que ponerse a pensar en función de la otra persona, primero si lo que tú estás queriendo decir es la verdad o es una interpretación de la verdad y la otra persona lo va a interpretar y se va a formar una reacción en cadena. Entonces, a veces es importante procesar, callar y claro, cuando tienes algo que sabes que te está afectando, es importante comunicarla y creo que la sinceridad sin cuidado es una agresión y el extremo de cuidado es una represión. Entonces hay que encontrar ese punto, un punto medio y el equilibrio es un punto en movimiento, no es un punto quieto. Hay que saber, creo que tengo que cuidar un poco más, creo que tengo que ser más honesto, creo que, ¿no? Claro, pero yo creo que un poco la discusión va, claro, no estamos hablando de mentir, de ser falso, de ser hipócrita, o sea, esa no es, estamos defendiendo eso. Pero sí creemos que el opuesto no es el exceso de escrúpulos. Claro. ¿No? Y sí tiene que ver con poder pensar en el otro. Exacto. O ser absolutamente honesto no es lo mismo que ir vomitando por la vida todo lo que piensas o sientes, claro. O ciertos hechos que pueden haber ocurrido porque el ser humano es un ser imperfecto y comete muchos errores y sabes que de alguna manera tienes que ver cómo proteges eso y tienes que resolverlo tú, ¿no? Antes de simplemente decirlo. Entonces creo que es un acto particular, ¿no? No es tan simple como dices tú de, Y seguramente de revisión diaria, porque todo el tiempo. Porque la verdad también a veces es relativa. Entonces, Exacto. vuelve a preguntarte si realmente eso que sientes lo sigues sintiendo mañana y ya después de comprobarlo varias veces, entonces ya lo pones sobre la mesa. Y cuando Digiere. quieres hablar del hecho, estás hablando del hecho o también de la interpretación del hecho, entonces procésalo un poquito más. Antes de hablar, toma en cuenta a la otra persona. Creo que eso es lo importante, tomar en cuenta a la otra tanto como te tomas en cuenta tú. Y en ese equilibrio pienso que la relación puede ser